Radio Fe, anunciando la venida de Cristo. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Radio Fe, anunciando la venida de Cristo. 106.7 FM, el poder de Dios en una estación de fe. Radio Fe, la de la sana doctrina.
Radio Fe, 1460 de Santiago. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor, ya en este día martes 13 de febrero. Amén. Les quiero enviar un cariñoso saludo en el amor de Cristo a cada uno de ustedes, que les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Ya en este día pretendemos, si el Señor lo permite, compartir una temática, hermano, muy interesante, hermano, y muy práctica para nuestra vida espiritual. Ya, si hay algo, hermano, que nosotros como cristianos necesitamos mucho, hermano, es, hermano, el aplicar la fe cristiana a nuestra vida, de tal manera que eso nos ayude, hermano, a poder conducirnos de mejor manera. Ya, la doctrina cristiana, hermano, es bien diferente en varios tópicos a la filosofía secular, helénica, romana, porque los griegos y los romanos, hermano, hablaban muchas cosas abstractas, ya, conceptos abstractos, y se ponían a hablar de los conceptos, y, hermano, no enfatizaban en que su filosofía se materializara, se hiciera vida en sus vidas. Ya, entonces, hermano, es el desafío nuestro, el desafío de los cristianos, hermano, que nosotros podamos, hermano, aplicar, hermano, la palabra de Dios a nuestras vidas. Ya, entonces, es importante conocer los términos teológicos, saber algo de exégesis, saber la doctrina elemental, pero también, hermano, debemos aplicar constantemente la palabra de Dios a nuestras vidas, ya, de tal manera que cada vez se vea una diferencia mayor entre, hermano, la gente del mundo y los cristianos. Tiene que irse notando, tiene que irse viendo, hermano, esa tremenda diferencia que tiene que haber, ya, tiene que haber entre un cristiano y una persona que no conoce al Señor. Ya, así que hoy día vamos a estar hablando, hermano, de una palabra muy interesante, que es la palabra prudencia. Ya, la palabra prudencia, hermano, que, oiga, que nos hace falta la prudencia. ¿Qué cree usted? A mí me falta, pero tremendamente prudencia nos falta, hermano, de una manera pero impresionante. Ya, así que vamos a estar un poquito hablando acerca de la prudencia, hermano, y vamos a hablar un poquito de David, ya, porque David no solamente tenía intrepidez, valentía, que las tenía, no solamente fue un músico, no solamente creó instrumentos, que los creó, no solamente, hermano, fue un hombre trabajador, que fue trabajador desde pequeño, desde niño, desde adolescente ya trabajaba con los animales de su padre, ya, no era un holgazán, no era un flojo, no era una persona, hermano, que no hiciese nada por la vida. Desde pequeño, hermano, fue muy trabajador, fue muy valiente al enfrentar, hermano, a Goliat. Ya, eso, hermano, lo encontramos allí en 1 Samuel capítulo 17. No solamente fue fuerte, ya, al vencer a Goliat, al vencer, hermano, al oso, al vencer, hermano, al león, que lo hizo. Ya cuando David, hermano, va a hablar con Saúl, hermano, él mismo le
le comenta cómo en algún momento él venció, hermano, a oso, a león, hermano, tuvo esa vitalidad, tuvo ese poder, tuvo esa capacidad. En el capítulo 16 se cuenta cómo David tenía esa habilidad para tocar, que incluso apaciguaba los espíritus, hermano, y reprimía o restringía o limitaba la acción de los espíritus inmundos en la vida de Saúl. O sea, hermano, si nosotros, gracias hermano Steven, si nosotros vemos la vida de David, hermano, fue una vida verdaderamente excepcional, una cosa que realmente uno queda impresionado, hermano. Una capacidad de alabanza para tocar, hermano, y que en ese momento los demonios se apaciguaran en la vida de Saúl. ¿Ya? Impresionante, mira, ahí está. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo, hermano, vamos a leer el versículo 21, dice: y viniendo David a Saúl en el nombre del Señor Jesucristo, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y fue hecho su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, porque ha hallado gracia en mis ojos. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl como castigo, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Se da cuenta? No sé, hermano, había una unción pero tremenda en la alabanza, una unción, hermano, pero poderosísima en la vida, hermano, de David. Entonces, hermano, si meditamos en la vida de David, hermano, tenía una serie de virtudes, hermano, pero impresionante. Era pastor, ya recuerda usted que era pastor cuando Samuel va a ungir al futuro rey. Samuel llega ahí y resulta que llama a los hijos de Isaí y finalmente le dicen que faltaba uno, y ese uno, ¿dónde estaba? No estaba holgazaneando, estaba en el campo, estaba apacentando las ovejas, estaba trabajando, se estaba esforzando. O sea, hermano, tremendo. Vemos, hermano, cómo este David, hermano, era un hombre trabajador, era un hombre con una unción tremenda en la alabanza. Y cuando David va a hablar con Saúl, y David, hermano, habla con Saúl y le dice que él va a enfrentar a Goliat. Obviamente que Goliat, hermano, era un ser colosal al lado de David, y es por eso que Saúl como que en un momento dice no, como que rechaza la propuesta de David de ir delante de Goliat. ¿Por qué? Porque Saúl veía la gran diferencia. ¿Y qué es lo que le responde David? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34, dice: y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Ve? Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, yo salía tras él y lo hería y le libraba de su mano. Y si se levantaba contra mí, yo lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Tu siervo mató tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Se da cuenta, no? Oye, era, hermano, polifacético, multifacético, hermano. Tenía una serie de virtudes, pero tremenda en su vida, impresionante. Pero David tenía algo más que es de aquello, hermano, que quiero hablar en esta hora. ¿Qué más tenía, hermano Richard? Tenía una cualidad, hermano, que nosotros necesitamos, pero mucho, hermano, en nuestra vida. ¿Ya? ¿Qué tenía? Tenía prudencia. Ya tenía prudencia.
Entonces, que usted sea valiente, que usted sea intrépido, que usted sea multifacético, polifacético, que usted sea un escritor, que usted sea un hombre que enfrenta a gigante, que usted enfrenta a Goliat, que usted enfrente oso, enfrente leones, que usted tenga carácter, que tenga valentía, que tenga capacidades innatas en diferentes áreas de su vida, no significa, hermano, que no van a haber otro tipo de cualidades, de características, como cuál, hermano Richard, como la prudencia. Hay mucha gente que dice que soy valiente, es que yo voy al frente, es que yo me enfrento a Goliat, yo me enfrento al oso, me enfrento a los leones, yo si tengo que quitarle una oveja de la boca a ese león, a ese oso, yo voy y lo hiero, y si es necesario lo liquido. Está bien eso, pero eso no implica que usted no va a actuar con prudencia en momentos donde no se necesita la fuerza, sino que se necesita el fruto del Espíritu. ¡Qué tremendo! ¿Qué le parece esta introducción que estamos haciendo a esta interesante temática, hermano? Que dice relación a, oye, las tremendas capacidades, que tenía, hermano, Daniel. Hay mucha gente que tenía David. Hay mucha gente que de repente dice, hermano, es que yo soy visceral, yo soy radical, y todo eso está bien en el campo doctrinal, pero eso no excluye que nosotros nos movamos con prudencia. Eso no excluye que nosotros vamos a ser cautos, ¿ya? Eso no significa que nosotros no vamos a meditar antes de tomar una decisión. Así que la temática de este día precisamente trata de aquel interesante tema, hermano, que estamos mencionando a grosso modo, y que creo que a la gente le va a servir. A mí me va a servir. Ya hay veces que hay que enfrentar al león, hay veces que hay que enfrentar al oso, hay veces que hay que enfrentar a Goliat. Hay veces, hermano, que hay que enfrentarlo fuertemente. Hay que tomarlo de la quijada. Hay que vencerlo. Ya hay veces, hermano, que hay que vencer al oso, que hay que darle cara al oso. Hermano, que cuando todos se van a esconder, usted va a ir al frente y usted va a enfrentar esa situación. Pero en otra oportunidad, hermano, el Espíritu nos demanda prudencia. Ya el mismo David, que venció al oso, que venció al león, que venció a Goliat, que se dedicó a pastorear, que también tenía la unción para tocar en frente de una persona que tenía espíritus inmundos. Ese David, hermano, intrépido, valiente, que tenía una espiritualidad tremenda. Ese mismo David es el David que en algunos momentos supo, hermano, guardar la prudencia, manifestar la cautela, evaluar, examinar, ver. Porque hay mucha gente, hermano, que no tiene prudencia. Mire lo que dice la Escritura aquí en Primera de Samuel capítulo 18, y para contextualizar vamos a leer del verso 1 del capítulo 18, el verso 1 de Primera de Samuel, hasta, hermano, por ahí por el verso 15 en adelante, o por ahí. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a su propia alma. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron alianza Jonatán y David, porque él le amaba como a su propia alma. Y Jonatán, aquí había una amistad tremenda, y Jonatán se quitó el manto que tenía sobre sí y lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Y salió David a donde quiera, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Era un hombre valiente, tremendo.
Y se portaba, y mira, aquí está la primera vez, y se portaba prudentemente, ya, y se portaba prudentemente. Ya, entonces aquí ya tenemos, hermano, la primera alusión a la prudencia de David. Versículo 5, ¿ya? O sea, batallaba, hermano, iba a la guerra, fue, hermano, destacándose como guerrero, pero a la vez había en él prudencia. Entonces, de repente hay gente que cree que la prudencia excluye de la persona la valentía, o si alguien es valiente, queda excluida de su persona la prudencia. No, es que estos dos elementos, características, singularidades, tienen que estar en la vida nuestra. Si usted es valiente, tiene que ser prudente. Si usted es prudente, tiene que ser valiente. Porque hay gente que de repente le llama, hermano, prudencia a una cobardía que tiene. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que una persona, teniendo la valentía, teniendo el poder, teniendo la autoridad para actuar, se detiene, piensa, evalúa, reflexiona, en el caso nuestro cristiano, ora, ayuna, busca de Dios, medita antes de actuar. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, el prudente necesita también valentía, el valiente necesita prudencia. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros no nos hemos equivocado, hermano? De manera, pero tremenda. Nos hemos equivocado, pero tremendamente, hermano. Por el solo hecho de haber actuado de una manera impulsiva. ¿Ya? Por haber actuado de manera impulsiva, hermano, nos hemos equivocado. Hemos actuado, hermano, torpemente. ¿Por qué? Porque hemos sido impulsivos, porque no hemos pensado, porque no hemos reflexionado, hemos hablado rápidamente, y hemos dejado, pero como se dice aquí en Chile, hemos dejado la tendalada. Se ha encendido el bosque porque faltó prudencia. Qué tremendo, hermano. Faltó prudencia. La palabra prudente significa, David, ¿cómo era prudente? Y prudente significa que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. Actúa con moderación y cautela. Cauto, es moderado, evalúa, medita, ve si es necesario actuar en ese momento, en esa circunstancia. La palabra prudencia significa templanza, cautela, moderación. Tiene que ver con actuar con cuidado, con tacto, con que la persona evalúa. Está relacionado con la sensatez, con la cordura, con el juicio, con la reflexión. Qué tremendo, hermano. ¿Qué le parece? Impresionante, ¿no? Entonces la persona dice, no, es que yo soy visceral. Hermano, usted puede ser valiente, puede ser directo, pero eso no tiene que ver con que usted no haya prudencia. Porque si usted es valiente, usted tiene que ser valiente en el momento en que Dios quiere que usted sea valiente. Usted tiene que hablar cuando Dios lo mueva a hablar, evaluar, meditar. ¿Cuántos pleitos, hermano, uno no se hubiera ahorrado? ¿Cuántos pleitos uno no se hubiera ahorrado si hubiese habido en uno templanza? Si hubiese habido en uno cautela. Si hubiese habido en uno moderación. Qué tremendo, hermano. ¿Qué hubiera pasado, hermano? ¿Cuántos matrimonios no se hubieran quebrado? ¿Sí? Uno de los dos hubiese tenido prudencia. ¿Cuántas amistades no se hubieran destruido si hubiera habido prudencia? ¿Cuántos trabajos no se hubieran perdido si hubiera habido prudencia? ¿Cuántas relaciones no se hubiesen salvado si hubiera habido prudencia? ¿Cómo era David? Prudente. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Era un guerrero. Y se portaba prudentemente.
se portaba con templanza, se portaba con cautela, se portaba con moderación, se portaba con sensatez, se portaba con cordura, se portaba con juicio, evaluaba antes de actuar. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. ¿Qué le parece? A mí esta palabra me parece verdaderamente impresionante. Me sobrecoge esta palabra, hermano, porque hoy en nuestro medio cristiano, hermano, muchas veces vemos como términos antagónicos. Vemos como algo antagónico el ser valiente con ser prudente. No es antagónico. El ser directo con ser a la vez cauto. Una persona puede ser directa, puede ser valiente, puede ser una persona intrépida, pero a la vez una persona reflexiva, una persona que va mirando, que evalúa, que ve si es el momento para hablar, que ve si es el momento para actuar. Qué tremendo, hermano. Impresionante la palabra. Ya vamos a estar leyendo algunos comentarios que nos han llegado. Es tremendo, hermano, porque de repente en nuestra ignorancia pensamos, no, Dios está de acuerdo con que yo actúe así de manera alocada. No, Dios no está de acuerdo y Dios no quiere eso, de hecho. Porque o si no, usted va a vivir en problemas. Ya va a vivir en problemas, va a vivir, hermano, en conflicto innecesario. Ya va a vivir como provocando dificultades. Ve que hay gente que es experta en hacerse de enemigos, en estar metido en problemas innecesarios cuando pudo haberlo evitado. Qué tremendo, hermano. ¿Qué es imprudencia? O sea, que la prudencia es templanza, es capacidad de evaluar, es buen juicio, es meditar antes de hablar. ¿Y cuál es el antónimo de prudencia? La imprudencia. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Ya, o sea, hermano, David actuaba con cautela, con moderación. Y eso lo hacía destacarse. Pero, ¿se imagina? Él hubiese sido un imprudente. Es que, de verdad, hermano, que muchos de los propósitos que Dios tenía con él no se hubieran cumplido. La imprudencia te limita tremendamente. ¿Cuál es el antónimo de prudencia? Imprudencia. ¿Por qué aquí Samuel escribe esto? ¿Ya? ¿Quién es el autor de Primera de Samuel? Oye, si Samuel hubiese considerado que esto era irrelevante, si el profeta Samuel hubiese considerado que esto era algo fútil significa superficial. Si Samuel hubiese considerado que esto no tenía ninguna importancia, ninguna relevancia, no lo pone. Pero pone eso, ¿por qué? Porque Samuel, movido por el Espíritu, escribe esto porque Dios quiere que nosotros también tengamos esa cualidad de David. No, hermanos, que a mí me gusta David venciendo a Goliat. A mí me gusta David cuando vence al oso, al león, cuando David va y vence a los filisteos. Ahí me gusta David. Pero ¿sabía que hay veces que usted vence con prudencia? Vence de repente con un silencio. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Otro antónimo de prudencia es insensatez, temeridad, desmesura, indiscreción, descuido, delirio, demencia, desacierto, desatino, descaro, desenfreno, desvergüenza, disparate. El imprudente llega y habla, y de repente habla, hermano, unas cosas totalmente desubicadas. Ligereza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se conducía David? ¡Ay, qué lindo, hermano! ¿Cómo se conducía David?
prudentemente. Oiga, qué tremendo. Prudente, cauto. Evaluaba, meditaba si era necesario, si era menester, si era el momento de actuar. Yo leía, hermano, hace tiempo atrás acerca, hermano, de las cualidades de un centurión. Y yo, hermano, yo pensaba que la cualidad del centurión era solo valentía, solo, hermano, capacidad de organizar, de administrar, de dirigir, liderazgo. Pero cuando leía a Barclay, hermano, comentando acerca del contexto romano y de los centuriones en el primer siglo, cómo era, digamos, el ejército romano, cómo estaba dividido y cuál era la función del centurión, que dirigía a 100 soldados. Centurión viene de centuria, de 100. Una de las cosas que me llamó la atención de ese relato, hermano, es que decía que el centurión tenía que ser templado, tenía que tener sobriedad, dominio propio, para que no provocara pleitos constantemente, sino que él manifestara su valentía, su gallardía, su intrepidez, su osadía cuando era necesario. Que él también pudiera apaciguar, él tenía que tener la capacidad de apaciguar los conflictos entre los soldados. ¿Se dan cuenta, no? Qué tremendo, hermano. Impresionante. Nuestra hermana Betty Contreras nos dice: Dios bendiga a mi hermano Richard. Saludos desde Pacamayo, Perú. Gracias. Muchas gracias, mi hermana. La hermana Josefa, Dios bendiga a nuestra hermanita Josefa, nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard, atenta, escuchando una nueva enseñanza. Saluda a su esposa. Gracias, mi hermana Josefa. Dios bendiga también a su esposo. Ya, Dios les bendiga enormemente. Nuestro hermanito Iván nos dice: Dios le bendiga mucho, mi amado hermano Richard, y le use poderosamente en favor de la iglesia de Jesucristo en este hermoso programa radial Doctrina Apostólica como una de los espejos. Gracias, mi querido hermanito Iván. La hermana Alba nos dice: Dios le bendiga grandemente, mi hermano Richard. Una vez más, esperando la poderosa palabra. Saludos desde San Andrés Tuxtla, Veracruz, México. Compartida la bendición. Oiga, qué maravilla, hermano. ¿Qué le parece esta temática? Oiga, yo creo que a varios se le va el gozo, hermano, pero así se le va, pero al 100%. Porque, hermano, en sus propias vidas le ha faltado eso tan tremendo, hermano, y eso le ha provocado tremendos problemas, ¿ya? Tremendos problemas, hermano, y problemas que uno dice: pucha, podría haberme evitado este problema. Si solo hubiera esperado unos segundos, si solo hubiese esperado unos minutos, si unos minutos hubiese sido más cauto, si me hubiera demorado unos segundos más, si unos segundos más hubiese esperado, pucha, el tremendo problema que me hubiera ahorrado. Estoy metido en este problema, en esta dificultad, porque me faltó prudencia, porque me faltó tino, porque me faltó sabiduría, porque me faltó entendimiento. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Por tanto, Saúl lo puso al mando de los hombres de guerra. Claro, un hombre prudente. Pero era prudente, pero era valiente también. Si ese es el punto. Ese es el punto, hermano. Usted puede ser valiente y a la vez prudente. Y a eso tiene que aspirar usted. David era tremendamente valiente. Se había vencido al león, al oso. Había vencido a Goliat. Pero también era prudente. Y Saúl vio eso. Que era un hombre que sabía actuar en el momento indicado. No actuaba en cualquier momento. No actuaba en cualquier situación. Sino que esperaba. Esperaba con mucha sabiduría. Por tanto, Saúl lo puso al mando de los hombres de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los criados de Saúl. Aconteció que cuando ellos volvían, cuando David volvió de matar al filisteo,
salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron 10.000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró con malos ojos a David. ¿Se da cuenta cuando comenzó a mirar con malos ojos a David? ¿Cuándo? No cuando David se comportó imprudentemente, no, sino que cuando la gente comenzó a exaltar a David. Pero eso no fue un problema de David. Esa no fue una acción alocada de David. David no les dijo: cántenme una canción, invéntenme un cántico donde yo sea exaltado sobre Saúl. No. Ve, la gente fue imprudente. La gente lo elogió más allá de lo prudente. Fueron totalmente necios, generaron un conflicto allí con un comentario totalmente en la carne, con una canción totalmente en la carne. Y desde aquel día Saúl miró con rabia, con malos ojos a David. Luego dice: otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y profetizaba en medio de su casa, y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl una lanza en su mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl temía a David por cuanto Jehová era con él, y se había apartado de Saúl. ¡Qué tremendo! Lo apartó pues Saúl de sí, y le hizo capitán de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. ¿Ve? Oye, qué tremendo, hermano. ¿Se dan cuenta cómo es la gente, hermano? De repente la gente, hermano, genera enemistades, pero tremendas. Enemistades, pero torpemente. Mira, con un comentario, ¿ve? Ellas cantaron, hermano, danzaron, por ahí se creó la alabanza. David mató a sus 10.000 y Saúl a 1000, y la cantaban y la danzaban, hermano, y resulta que eso generó un problema pero tremendo, imprudente. La prudencia, hermano, siempre tiene que ver con actuar, pero también tiene que ver con hablar. Hablar. De repente hay gente, hermano, que sale con un comentario, hermano, impresionante. Se mandan un comentario, hermano, y dejan la tendalá. Generan pleito. El cagüinero, el chismoso, el que le gusta llevar y traer. Oye, ese es más que un imprudente, hermano. Da 3 o 4 palabras, ¡pum!, enciende el bosque. Imprudente. No evalúa la implicancia, no evalúa las consecuencias, no evalúa lo que implica hacer un cagüín, un chisme, un pelambre, un enredo. No evalúa eso. Y nos falta, hermano, el que ya tiene harto, hermano, harto, digamos, de dominio de la carne en su vida, y tal vez hasta de algún espíritu por ahí, que le gusta hasta ver a la gente pelear. Le gusta, a los cagüineros les fascina, hermano. Les fascina colocar discordia, imprudentes, rápidos, para dejar la tendalada. La palabra que ocupa, hermano, allí Samuel en 1 Samuel capítulo 18, versículo 5, cuando habla de que David se conducía prudentemente, allí Samuel ocupa la palabra hebrea sakal, que significa entendido, prudente, inteligente. ¿Ve? Una persona que considera, una persona entendida, una persona, hermano, que va evaluando, una persona sabia también se traduce ese término como sabio, sakal.
Entonces, hermano, cuando nosotros comprendemos, hermano, la implicancia de nuestras palabras, indudablemente, hermano, que comenzamos a actuar con prudencia, ¿ya? Comenzamos a actuar, hermano, con sabiduría. Dice el verso 14, y David, ve nuevamente, y David, verso 14, 1 Samuel 18, verso 14, y David se conducía prudentemente, ve segunda vez, prudentemente, en todos sus caminos, y Jehová era con él. Ve, qué linda palabra, hermano, sacal, sacal. Y David se conducía con sacal, con prudencia, prudentemente, con entendimiento, con sabiduría, con consideración, con reflexión. Qué lindo, hermano. Impresionante. Impresionante. De repente, hermano, se está hablando algo y de repente una persona, por ejemplo, que recién llegó, por ejemplo, a un lugar. Es una persona que no es conocida, una persona que se adherió a una iglesia, póngalo usted. Oye, el primer día ya peleó con hermano. El primer día puso en la balanza al pastor. El primer día se puso a alegar con gente. Oye, el primer día, hermano. El primer día dejó la tendalada. ¿Cómo va a hacer eso? Y después la persona dice, oye, no sé por qué no me reciben en esta iglesia. Oiga, hermano, pero sí, ni una prudencia. Oye, lleva un mes en la iglesia y ya está metido en cuantos cagüines. Y resulta que realmente se le puede decir, hermano, pero ¿cómo si usted dijo esto? Sí, pero es que yo quise decir esto otro. Y a la otra lo mismo, es que yo no quise decir eso. Prudencia. Oye, nos falta harto, hermano. Hermano Richard, ¿y usted ha sido imprudente? Todas estas veces, hermano. Todas estas veces que uno sabe que ha tenido que quedarse callado, ¡pum! Habláis. Hablaste. Y después pensáis, ¿para qué hablé? Si no era el momento. Gente de repente que inmadura espiritualmente, ellos quieren ponerle o quieren ponerse a enseñarle a los predicadores. Oye, recién va llegando a la iglesia, se convirtió hace un día y ya está ministrando, ya quiere enseñar, pero ¿cómo? Imprudente total. Nuestro hermano Saúl Mesa nos dice, Dios le bendiga a mi hermano Richard, saludos desde Lima, Perú. Gracias, mi amado, un fuerte abrazo en Cristo. Nuestro hermano Iván nos da un texto para los ancianos, Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Claro, un anciano, y de igual de repente hay gente adulta, hermano, que sale con unas cosas. Aquí en Chile decimos, supiste, salió con la media empanada. ¿Qué significa salió con una empanada? Salió con un comentario, pero tremendo. Qué tremendo. Nuestra hermana Angelina, Dios bendiga a nuestra hermana Angelina, Dios bendiga a su esposo, Dios les bendiga enormemente, Dios bendiga a nuestro hermano. Nos dice bendiciones, mi hermano Richard, amén a esa palabra, el Señor nos ayuda a ser prudentes. Hermano Richard, pero usted es prudente. Oiga, me falta, hermano, ¿qué le digo, hermano? Me falta, pero un montón. Nuestro hermano Iván nos dice para los jóvenes, Tito 2:6, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. ¿Ve? Hay gente que dice, no, pero es que yo soy joven, hermano, entonces igual usted sabe, pues uno de repente llega y habla. Pero es que aquí, hermano, en la escritura, en el texto que nos da nuestro hermano Iván, en Tito 2:2, nos dice claramente, cierto, también es para los ancianos y para los jóvenes. Hay que ser prudentes. ¿Se acuerda usted, hermano, que antes, porque ahora ya esto como que no corre? Antes se sentaban los adultos a la mesa, y los jóvenes, los niños, los adolescentes estaban en otro lugar o comían después. Y un niño jamás, un adolescente, un joven jamás se iba a meter en la conversación de un adulto.
Si se metía ligerito, hermano, de inmediato, el dueño de casa le decía a alguno de sus hijos, etcétera, le decía: usted no se meta, váyase para allá. Están conversando los grandes. Oiga, si nunca un niño, un adolescente, un joven se metía en una conversación de adultos. Pero hay gente, hermano, que es tremenda. Hoy día, hermano, van y se meten, comentan. De repente están hablando pastores y el hermano va, pum, se mete y él quiere ministrar al obispo, al pastor, a los predicadores. Ay, qué tremendo. Ya, nuestro hermano Adolfo Chávez nos dice: sí, amén, necesario ser prudente. Dios lo bendiga, siervo. Saludos desde Tijuana. Dios bendiga México. Ya, qué lindo, qué bendición. Seguimos. Y David se conducía prudentemente en todos sus caminos, no en una pura área. Ya, en todos sus caminos, en todos sus quehaceres. Porque hay gente que realmente es prudente, por ejemplo, en el trabajo, y en la iglesia imprudente. O es prudente en las cosas de la iglesia, pero en el trabajo totalmente imprudente. En su casa imprudente total. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos que esto, hermanos, se refleje en todas las áreas de nuestra vida. No es solo en un área. No es solo cuando me ven. No es solo cuando me están escuchando las autoridades de algún lugar. No, eso tiene que ser innato en nuestra naturaleza. Y David se conducía prudentemente en todos sus caminos, y Jehová era con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, le tenía temor. ¿Se da cuenta, no? Le tenía temor. ¿Por qué? Porque sabía que era un hombre que no actuaba impulsivamente. No era un prepotente. No era un alocado, era una persona que evaluaba antes de actuar. Y mira el verso 16, mira lo que dice: más todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Es decir, porque él iba al frente, hermano, y era un hombre que Dios estaba con él, como dice el texto. Era un hombre que tenía victorias dadas por Dios. Qué lindo, hermano. Impresionante. ¿Se da cuenta? La gente lo amaba. Lo amaba, hermano, porque tenía tantas características, y una de ellas era su prudencia. Y tal vez hayan personas que digan: hermano Richard, pero que eso es del Antiguo Testamento, pues, hermano. Usted me está citando textos del Antiguo Testamento, hermano Richard, y resulta que yo quiero que usted me hable de textos del Nuevo Testamento. Ya, cuando usted me muestre textos del Nuevo Testamento, hermano Richard, ahí yo voy a creer: oye, hermano, pero si la palabra también habla. ¿O no? Cuando Cristo, ¿qué es lo que dijo el Señor? Vamos a ir a este pasaje bíblico. Ya, vamos a ir a este pasaje bíblico. Vamos a ir, hermano, allí a el texto, hermano, de... aquí lo tengo. Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí, está hablando el Mesías, el Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Mira lo que dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues sabios, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Ve? Sed prudentes, dice la Reina Valera 60. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La Biblia Reina Valera Gómez traduce: sed sabios. Esta palabra prudente en griego es la palabra frónimos, y significa prudente, sabio, sensato,
juicioso, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tremendo. Entonces no es solo, hermano, algo que Dios le pidió a David. No es algo simplemente que Dios le exigió a David, es algo que Dios nos pide a nosotros. Actuar con esa prudencia, con esa cautela. Ser prudentes como serpiente. ¿Ve? Aquí el Señor nos da esta enseñanza a partir de lo que se veía en una serpiente, porque la serpiente tiene, digamos que características muy, muy nocivas. Pero también este reptil, la serpiente, también tiene virtudes, y una de las virtudes de la serpiente es que nos llega y ataca, nos llega y actúa, nos llega y se mueve. ¿Se da cuenta cómo se mueve la serpiente? Y va suavecito y se detiene y mira. Es cauta, prudente, cauto, sabio. Entonces, hermano, en este programa radial Doctrina Apostólica en este día hemos tratado de explicar que no hay nada excluyente entre la valentía y la prudencia. No, ambas cosas tienen que estar en la vida del cristiano. Debemos ser valientes, pero también prudentes. Debemos ser determinados cuando actuemos, pero solo cuando hayamos evaluado antes. David, que tenía tremendas características, hermano, y una de ellas la valentía, a la vez era prudente, era cauto, actuaba en el momento determinado. Y la prudencia no tiene que ver, como hablamos en un comienzo, con la cobardía, no. El prudente no actúa por cobardía. El prudente, vuelvo a explicarme, el prudente no actúa rápidamente porque sea un cobarde, no, sino que el prudente no actúa rápidamente porque está evaluando, está analizando, está viendo los pros, los contras, está viendo las consecuencias de sus actos, etcétera, etcétera, etcétera. Qué lindo, hermano. Y si nos damos cuenta, hermano, vamos a darnos cuenta de que esta cualidad de David estaba en él desde su mocedad. ¿Ya? Desde su mocedad. No solamente él llegó a ser prudente, por ejemplo, después que venció a Goliat. No, había una gracia en él. Primera de Samuel 17, Primera de Samuel 16:8 dice: y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente. ¿Ve? Una serie de características que está como resumida la enseñanza. Y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. ¡Oh! ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Ya, se nos ha ido el tiempo, hermano. ¿Qué le parece esta interesante temática que hemos abordado? Bellísima. Ya, hermosa, hermano, esta enseñanza. Y Dios nos ayude a aplicarla. Más recho, usted tiene que aplicarla. Tremendo, necesito mucho. Pero mucho. Nuestro hermano Iván nos dice, Proverbios 3:5, nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Claro, hay que apoyarse en la prudencia de Dios. Nuestro hermano Adolfo nos dice amén. Nuestra hermana Margarita nos dice bendiciones, hermano Richard, aquí escuchando la palabra de nuestro Dios. Nuestra hermana Marcela nos dice amén. Dios bendiga a la hermana Margarita. La hermana Marcela nos dice: eso es verdad, todo nos falta, mucha prudencia. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Amén, mucha prudencia. Nuestro hermano Saúl nos dice: por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo, sabe cuándo tiene que
que callar. Qué lindo texto, hermoso, bellísimo texto de la palabra de Dios, hermoso texto, realmente hermosa la palabra del Señor. Así que ahora nos queda, hermano, el tratar, hermano, de conducirnos prudentemente, evaluar, hermano, antes de reaccionar, antes de actuar. Y eso no va a implicar para nada, hermano, falta de valentía, para nada. Lo único que va a mostrar eso es que usted está actuando con el fruto del Espíritu, ¿ya? Eso va a mostrar, hermano, que usted no está actuando en la carne, que usted se deja guiar. Algunos dicen es que yo soy temperamental y dejan la tendalá, como decimos acá en Chile, y se justifican después y dicen, no, es que yo soy temperamental. No, hay que evaluar primero. Hay que ver, hermano, porque tenemos que movernos en el sentir del Espíritu, ¿ya? Porque, mire, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está implícitamente en templanza, está, hermano, la prudencia. Contra tales cosas no hay ley. Qué lindo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué lindo, hermano. Y el máximo ejemplo de la prudencia, hermano, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él, cuando tuvo que limpiar el templo, lo limpió. Pero también, hermano, cuando tuvo que guardar silencio, guardó silencio. Cuando lo atacaban, Él guardó silencio. Lo golpeaban y le decían, no dice nada, guardó silencio. Como oveja fue llevada al matadero. O sea, el Señor usó de su infinita valentía cuando tuvo que hacerlo. Y cuando tuvo que guardar silencio, lo guardó. Glorioso, bendito y maravilloso Señor Jesucristo, le alabamos. Aleluya. Ya, mis amados, se nos fue el tiempo. Que Dios me los bendiga enormemente. Gracias, mi hermano Steven. Y me despido de ustedes con un Maranata, el Señor viene. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González.